Presta mucha atención porque el precio de Bitcoin actualmente podría tener un cambio de contexto. En vídeos anteriores hemos estado trabajando algunas estructuras operativas y en el vídeo de ayer estuvimos comentando cómo el precio rechazaba esta zona de resistencia donde teníamos un par de confluencias e iniciaba un desequilibrio bajista hasta visitar esta zona de mínimos de aquí. Estábamos a la espera a partir de ahí de ver algún tipo de test sobre estas zonas de soporte anteriormente para ver si finalmente las terminaba consolidando como una resistencia. Pero como podéis ver, en estas últimas horas el precio de Bitcoin ha ido escalando, no ha terminado de consolidar esa ruptura y ha vuelto a reingresar en la estructura operativa, hasta que en estas últimas horas tuvimos esa consolidación del reingreso, observando cierta continuación en la presión compradora y terminando por romper esta directriz bajista que comentábamos en vídeos anteriores. A partir de aquí el precio, como veis, está acelerando al alza y ya ha alcanzado este primer nodo que teníamos sobre la zona de los 59.170. Aunque para nosotros poder considerar esto el evento de sacudida de la estructura operativa y que esto sea la consolidación del reingreso, tendríamos que terminar de alcanzar la zona de resistencia, ya que el visitar esta zona de resistencia estaría confirmando las muestras de fortaleza, y esto sería sobre la zona de los 59.805 aproximadamente, que es donde tenemos marcada esta zona operativa. Por el momento estamos viendo ese cambio de contexto en el corto plazo dentro de lo que es la propia estructura, pero sería importante conseguir ver que el precio alcance esta zona de los 59.800 y que no solo el precio se quede en este primer nodo que teníamos aquí. Cuanto antes alcancemos esta zona, más fortaleza estará demostrando el precio de Bitcoin. Y para una siguiente operativa tendríamos que esperar a la ruptura de esta resistencia y a la posterior consolidación de soporte para poder valorar una operativa de continuación alcista hasta alguno de estos niveles que tenemos por delante, como por ejemplo esta zona media de la estructura que está en torno a los 62.300 o esta otra zona que queda un poquito más arriba que sería la resistencia de la estructura del gráfico de mayor fractalidad en torno a los 62.765. Cualquiera de estos dos niveles nos serviría como potenciales objetivos para esa operativa de continuación alcista. Importante también destacar ahora mismo que el precio se mantiene por encima de ambos VWAPs, tanto por encima del semanal como del mensual. Ahora vamos a revisar como siempre las herramientas. Recuerda que tienes en la descripción del vídeo los enlaces a todas las herramientas que utilizo y comenzamos revisando Trading Different. Vemos como en estas últimas horas sobre todo se han llevado un poco de liquidez que había en zona de shorts, en esta zona operativa de los 59.300 aproximadamente. No era tanta la cantidad, comentábamos ya ayer cómo habían dejado un poquito de liquidez en zona de longs. Se lo llevaron en este movimiento bajista, pero otra vez se ha vuelto a cargar esta zona operativa. Hasta los 57.010 aproximadamente volvemos a tener un poco de liquidez en zona de longs. En zona de shorts no se ve tanta cantidad. Si seguimos subiendo y filtramos un poco, veremos esta zona de los 60.000, donde aumenta un poco, pero bueno, sigue siendo menos de lo que veíamos en esta zona de longs. Otra cosa destacable es que durante estas últimas horas estamos viendo una tendencia alcista con un nivel 3 en el indicador de tendencia, lo que muestra cierta intención por parte de los bots de alta frecuencia por buscar liquidaciones. Respecto a la liquidez de 100x, vemos que hay bastante sobre esta zona de los 59.475. Se quedó también aquí un poco de liquidez en los 57.055. Liquidez de 50x, aunque se ha llevado un poco que había en zona de shorts, donde más liquidez había era en zona de longs, y ya se lo llevaron por completo. Liquidez de 25x, veíamos también bastante sobre esta zona operativa y ya se lo llevaron todo. En estas últimas horas solamente limpiaban lo que quedaba que comentábamos ayer en zona de longs, pero no vemos tampoco ningún nivel destacable. Si seguimos subiendo en zona de shorts, como veis hay un nivel aquí en torno a los 61.170 o 200 casi, mejor dicho. Y respecto a la liquidez de 10x, pues bueno, lo que quedaba en zona de longs en torno a los 56.930,
pero aparte de eso poco más. Como veis en Bookmap sigo teniendo problemas de datos, por lo que no podremos realizar ninguna actualización. En The Kingfisher vemos que hay un poco de liquidez en zona de shorts aquí cerca del precio hasta los 59.480. También vemos liquidaciones en torno a los 61.080, 61.765, 63.135, 63.825 y bueno, en general hasta los 64.625 todavía quedaría un poquito más. Bastante liquidez en zona de short. Estas liquidaciones podrían ayudar durante este movimiento alcista a esa potencial continuación. También serían objetivos interesantes a tener en cuenta. En los CVDs está empezando a bajar el volumen de compras que había por Bitfinex. Destaco aquí ventas agresivas por parte de Bybit y luego ventas no tan agresivas pero sí más constantes desde Binance. En los mapas de corto plazo, por el contrario, más liquidez en zona de longs después de este último movimiento alcista. Tendríamos un poco hasta los 58.757. Tenemos desde los 58.450 hasta los 57.870 y también en esta zona de los 57.250. Y en los mapas de High Leverage también liquidez en zona de longs, sobre todo en estos 57.650.